Voy a comenzar de nuevo. Versículo 21. Marcos capítulo 4, versículo 21. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Versículo 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Versículo 30. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a los que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios nos ayude a poder entender esta palabra. Padre del cielo, te pedimos en esta hora que nos ayudes, que seas tú, Padre, abriendo nuestro entendimiento para poder comprender, para poder explicar, para poder afirmar, para poder retener esta palabra, Señor, con la única intención, Señor, de practicarla. Te pedimos que nos ayudes, que seas tú paseándote entre nosotros, que te quedes con nosotros en este momento, Señor, y que nos ayudes, porque sin ti, Señor, hemos comprendido que no somos nada, que no podemos separados de ti, pues tu palabra lo dice claramente, que separados de ti nada podemos hacer. Por eso hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes, porque sabemos que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí también estás tú, Señor. Por eso hoy nos acercamos a ti con nuestro corazón dispuesto. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿recuerdan que la semana pasada hablamos acerca de los 4 tipos de corazones? ¿Recuerdan? ¿Cuál era el primero? A ver si es cierto que se acuerdan. ¿Cuál fue el primero que vimos? El corazón que tipificaba el que cayó en el camino, que era ese corazón duro, ¿no? Y luego, ¿cuál fue el otro que vimos? El que está entre espinos, que ahoga, ¿verdad? Los afanes del mundo ahogan la palabra y no da fruto. Luego, ¿cuál fue el tercero? El que cayó entre pedregales, porque no tenía raíz, no tenía profundidad y se marchitó pronto. Y luego vimos ¿cuál? El que cayó en buena tierra. Ese fue el que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea que creció exponencialmente. Ahora nosotros vimos los 4 tipos de corazones que Jesús nos mostró que había entre la multitud. Ahora aquí Jesús dice que también les dijo que acaso se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud. Un almud era una medida que se usaba en la antigüedad para medir grano o para medir algún líquido. Era como un cajón de madera. Entonces dice, nadie pone una lámpara y la tapa con un cajón.
Nadie hace eso. O nadie prende una lámpara y la mete debajo de la cama. Tú en tu casa, ¿para qué prendes la luz? Para ver. ¿Y dónde pones el foco? ¿Abajo de la cama? ¿No? Lo pones en un lugar donde pueda proyectar la luz hacia todos, ¿no? Son dos preguntas que hace. Nadie hace eso, porque es ilógico, va contra la lógica humana. El poner una lámpara escondida es contra la lógica. Entonces dice aquí que nadie hace eso, en el versículo 21. ¿Y qué podemos aprender de este versículo nosotros? ¿Qué se imaginan ustedes que Jesús está tratando de decir? Jesús está diciendo que el conocimiento que está transmitiendo no es para que tú lo escondas, no es para que tú lo guardes, sino ¿para qué? Para que tú lo expandas, para que tú lo lleves. ¿Recuerdas que dice que el sembrador salió a sembrar? El sembrador es el que predica la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Así que entonces, aquel que tiene la preciosa semilla, ¿qué tiene que hacer? Salir a sembrarla. ¿Tú tienes la semilla? ¿Tienes la palabra de Dios morando en tu corazón? Entonces tienes que sembrarla en otro corazón para que, dependiendo qué clase de corazón sea, dé fruto. Ya tú te olvidas de que si va a crecer o no. Tú la siembras y esa es tu labor como sembrador. Así que lo que Dios nos permite comprender de su palabra no es para que lo guardemos y nada más para nuestro beneficio. ¿Recuerdan ese versículo que dice, dad de gracia lo que recibiste de gracia? Porque el Señor nos da gratis las cosas. ¿El conocimiento nos lo cobró? ¿Yo te estoy cobrando? Entonces tú no tienes que cobrar. Es gratis. Este evangelio se transmite de una manera gratuita. Y aquel que cobre tendrá que entregar cuentas a Dios. Un día rendirá cuentas. Hay lugares donde se cobra, todo se cobra, discipulados se cobran diezmos, cobran primicias, pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es gratuita y está al alcance ¿de quién? De todos. Versículo 21 dice que nadie pone una lámpara y la pone debajo de una mesa. Dice el 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Este versículo, vamos a contrastarlo con el 34 de ahí mismo. ¿Quién quisiera darle lectura al versículo 34? ¿Qué es una parábola? ¿Quién sabe qué es una parábola? Una historia que transmite una enseñanza. Así que no podemos interpretar cada palabra, cada oración de una parábola, sino que únicamente tenemos que sustraer la enseñanza. ¿Cómo vamos a sustraer esa enseñanza? Preguntándole al texto, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado? Tenemos que entender el contexto en el que se habló. Está hablando de la palabra de Dios, del fruto que produce la palabra de Dios. ¿Por qué será importante que prediquemos la palabra de Dios? Porque el mundo está en tinieblas, porque allá afuera hay una oscuridad tremenda, la gente tiene una ignorancia, ignoran la verdad o ignoran lo que Dios ha dicho. Y entonces se conducen o viven como ellos creen o como ellos piensan. ¿Será importante que llevemos esta palabra a alumbrar el entendimiento de esa gente? La pregunta que surge aquí, ¿lo hacemos? ¿Nos da pena? ¿Somos tímidos? ¿O por qué razón no estamos siendo esa luz? Porque yo he conocido personas que me dicen, es que soy cristiano,
pero nunca veo en su conducta, nunca me transmite su vida que sea cristiano, porque viven conforme a las demás personas. Maldicen, gritan, pelean, echan brava. ¿Sí han visto esos cuadros allá afuera? Nosotros no debemos ser así. Entonces dice que a sus discípulos les hablaba en parábolas. Una parábola a la vez es una enseñanza que está oculta. Dentro de la parábola hay una enseñanza oculta que no cualquiera es capaz de verla. Por eso dice en el versículo 23, ¿cómo dice? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos podían oír, que no todos, o bueno, todos podían oír, pero no todos podían entender la enseñanza de la parábola. ¿Por qué razón no todos podían entenderla? ¿Alguien sabe por qué? Porque no todos tenían el Espíritu de Dios. Yo creo que es por lo que dices tú, ¿no? De la misma tierra, tu corazón, cuando está endurecido, aunque lo escuches, pero no lo estás asimilando, tu corazón no lo estás sintiendo. Entonces, cuando tú tienes tu corazón abierto a Jesús, escuchas, entiendes y logras, como es tú, a lo mejor a cada quien le aplica diferente, pero la palabra de Dios es tan fuerte que cuando tú abres tu corazón, pues entra, ¿no? Ahora sí que sin ningún obstáculo, ¿no? Entonces el que está duro de corazón, pues cuando escuche la palabra lo rechaza. Sí, o sea que entiende las ideas, porque las ideas que se transmiten las entendemos todos. Lo que se habla todos lo entendemos, pero no todos aceptamos que eso sea verdad. Hay quien está renuente. Acompáñame ya en tu Biblia. Vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 14 únicamente. Y alguien que lo encuentre, bueno, dándole tiempo a los demás a que lo busquen, alguien que lo tenga, que por favor, capítulo 2, versículo 14. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y alguien que lo tenga, que por favor le dé lectura. ¿Ya lo tienen todos? Ajá, el 14 únicamente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué nos arroja este versículo al tema que estamos escudriñando? Que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Le parece algo absurdo que le digamos lo que Dios dice. Le parece absurdo que le diga, quédate con una sola mujer. Le parece absurdo. ¿Cómo? No, es una locura. Yo puedo tener 3, 4, 5. No odies, perdona. ¿Por qué? Si me hizo, le parece absurdo, es una locura. Aquí está. La palabra de Dios nos ha alumbrado el entendimiento a los que estamos aquí. ¿Creen ustedes que sí nos ha alumbrado el entendimiento? Porque antes pensábamos igual que los de allá afuera. Antes decíamos, no, pues yo soy, el orgullo, todo lo que se vive allá afuera lo teníamos nosotros, o algunos de nosotros todavía lo tenemos impregnado. ¿Cuál es la razón de que venimos a este lugar? Venimos con la intención de que Dios cada día nos quite esas telarañas que estaban, ese entendimiento entenebrecido que teníamos antes. Pero gracias a Jesucristo, que nos rescató de las tinieblas
y nos trasladó a su luz admirable, es que ahora podemos entender. Es que ahora podemos ver a la gente y dices, pobre amigo, pobre mi comadre, mi compadre, no sé, está perdido, ¿cómo lo ayudo? Dios te ha entregado una sabiduría en tus manos para que vayas y ayudes a tu prójimo. Para que esta semilla que Dios te dio, la pongas en el corazón de ellos. Acompáñame en tu Biblia a 1 Corintios capítulo 3. En el 3, para que pongas esta semilla en el corazón de tus amigos, de tus conocidos, y no pienses que tú vas a ser el que los vas a convertir, para que no entres en conflicto, porque muchas veces pensamos, es que yo le voy a hablar y se va a convertir. No es así. Cada corazón es diferente. ¿Ya lo tienes? Adelante. 1 Corintios capítulo 3, vamos a leer el 6 y el 7. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento los ha dado Dios. Así que el que planta es algo sin que llegue a sus amigos que dan conocimiento. Crecimiento. Uno plantó, otro regó, pero ha sido Dios el que dio el crecimiento. Así que alguien plantó en tu corazón la semilla, otro la regó, pero fue Dios el que hizo el milagro en cada uno de nosotros. No es que nos convertimos porque, ay, me habló bien bonito, ay, me lavó el coco, no. Es que alguien llevó la palabra, dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. El que lleva la semilla va a ir andando y va a ir llorando. Así vamos a ir andando, porque vamos y nos rechazan. Pero ponemos esa preciosa semilla en el corazón de las personas y entonces, dependiendo del corazón, ya vimos los 4 corazones. Si ese corazón es buena tierra, cada uno de ustedes que están aquí fueron buena tierra. Y cuando la semilla cayó en sus corazones, empezó a dar fruto, pero no porque alguien muy inteligente o muy capaz puso esa semilla ahí, o con mucha elocuencia, o con palabras extravagantemente rimbombantes. No, el crecimiento lo dio Dios. Es Dios el que hace la obra, es Dios el que hace el milagro en cada uno de nosotros. Eso tenemos que tenerlo claro, para que cuando llegues a poner la semilla no sientas frustración. Tú pon la semilla y déjale a Dios que dé el crecimiento. Así lo dice. Seguimos avanzando en nuestro texto. Versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno de los que estamos aquí, o si alguno de los que llevamos la semilla tiene oído abierto de parte de Dios, va a oír. Recuerda que oír y escuchar no es lo mismo. Oír es escuchar, o es escuchar con tu oído cualquier sonido. Escuchar es poner atención a lo que estás oyendo. Tenemos que poner atención a lo que oímos cuando venimos a este lugar. Si no, entonces viene el malo y ¿qué hace? Y se roba esa semilla que fue sembrada en tu corazón. Y te roba y te quedas sin nada. Versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Dice que pongas atención en lo que escuchas y también cómo escuchas. Porque a mí me ha pasado, fíjense que me ha pasado, de repente estoy leyendo la Biblia en el celular y de repente me llega un mensaje y ya me voy a ver el mensaje y me olvido de la lectura. Me ha pasado y me distraigo, ya me pierdo, o me meto a Facebook y ya me fui por otro lado.
Me ha pasado. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que oímos, cómo lo oímos respecto a la palabra de Dios. Porque corremos el riesgo de perdernos. Dice aquí que al que tiene se le dará. Al que tiene entendimiento de la palabra se le dará más entendimiento. Pero ¿sabes cuándo se te va a dar ese entendimiento mayor? A la medida de tu interés. Si tú no tienes interés en las cosas de Dios, Dios no te va a bendecir con entendimiento. Toda la vida te la vas a pasar. No entiendo esto. Que alguien me lo explique. ¿Y qué querrá decir esto? Porque no tienes interés. Pero si tú te acercaras buscando a Dios con un corazón sincero, Dios te bendeciría o Dios te bendice con ese entendimiento para que tú puedas comprender lo que está aquí escrito. Y dice que aún te va a añadir más de lo que tú puedas entender. O sea que Dios no es como nosotros, que nos da proporcionalmente. Dios es bondadoso. ¿Recuerdan esa palabra que está en Santiago que dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros? Tú te acercas un paso a Dios. ¿Sabes cuántos pasos se acerca Dios a ti? 2, 3, 4, 5. Porque Él es bondadoso. Tú te acercas 2 pasos y Él te acerca 5, 6, 7, 8, 10. Porque Él es misericordioso y bondadoso. Entonces dice que al que tiene, le dará más. Dios nos ha dado a todos talentos. Dios nos ha dado a todos dones que muchos aún no han descubierto. Muchos aún no hemos descubierto los dones que Dios nos ha dado. Los dones el Señor los da cuando tú te conviertes a Él. En ese momento te da los dones. Los talentos Dios te los da desde que naces. Es algo diferente. También un talento también es un regalo. Un don es un regalo. Pero cuando tú naces, Dios te dio regalos, te dio talentos. Hay quien sabe tocar desde que nace. Ahí tenemos un ejemplo con Alexis. Nadie le enseñó a tocar la guitarra. Él aprendió solo. Dios le regaló un talento. Hay quien sabe cantar. Hay quien tiene bonita voz y canta. Ese es un talento. Hay quien sabe hablar. Ese es otro talento. Pero los dones que Dios da, que son irrevocables, esos nos los da cuando nosotros nos rendimos ante Él. Son dones, son regalos que Dios otorga, pero los otorga para que los podamos utilizar en favor de la iglesia. ¿Para qué le va a dar Dios dones a los hombres inconversos? No tiene caso. Se los da a los hombres comprometidos con su palabra. Por eso les digo que muchos de nosotros no hemos todavía reconocido los dones que el Señor nos ha dado, porque a veces no queremos ponerlos a trabajar para Él. Al que tiene, dice que le dará más, y al que no tiene, dice que hasta lo que tiene le será quitado. ¿Han visto ustedes personas que tienen un talento y de repente lo pierden? ¿Recuerdan al príncipe de la canción? José José. ¿Qué voz le dio Dios? Y jamás la usó para glorificar su nombre. ¿Y saben qué le pasó? Al final la perdió. Al final de su vida se quedó sin voz. Aún lo que tiene le será quitado. Ahí está un ejemplo. Y al que tiene le dará más. Así que tienes talentos, ponlos a trabajar para que el Señor te dé cada día más. Que el Señor te bendiga con entendimiento. ¿Tienes entendimiento? Que el Señor te dé cada día más entendimiento. ¿No te gustaría
tener el entendimiento de todas las cosas. Pero ¿de qué serviría tener todo el entendimiento y conocer todas las cosas? Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, si no tengo amor. Dice Pablo, ¿de qué me serviría tener todo el conocimiento, hablar lenguas angelicales y no tengo amor? Dice, nada soy. ¿De qué nos serviría tener todo el entendimiento y no practicar su palabra? ¿De qué nos serviría entender todas las cosas y no practicarlas? De nada. Es como no tener el entendimiento. Dice el versículo 25, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué tienes de parte de Dios? ¿O qué no tienes? ¿Qué se te ha quitado? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Tienes entendimiento? Pídele a Dios que te dé más. ¿Ya no tienes entendimiento? Pues hay que acercarnos a Dios. Porque podemos perder el entendimiento de la Biblia. Yo antes decía, no le entendía. Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo no le entendía nada. Yo decía que eran historias bonitas, se me hacía algo padre, pero nunca entendía las cosas. Ahora, gracias a Dios, poquito le entiendo. Ahí está la bendición de Dios. Ok, vamos entonces al verso 26. ¿Quién quiere leer del 26 al 29? Adelante, Alexis. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta. Estoy bien. Sí. Perdón. Y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Sigo? Sí, hasta el 29. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces vemos aquí la semejanza del reino. Es semejante el reino de Dios. ¿Por qué dirá que es semejante a ese hombre que planta la semilla y se echa a dormir? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús escogió a 12? ¿Qué hizo con esos 12? Les dio la semilla. Jesús puso esa semilla en su corazón. ¿Y qué hizo después? Se fue. ¿Y qué sucedió? Ellos predicaron. ¿Y qué sucedió? Creció, se expandió el evangelio. Dice en el 30 al 32, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Estas dos parábolas están transmitiendo la misma enseñanza. Está hablando Jesús de lo mismo, pero en diferentes parábolas, para que la gente pudiera entenderlo. Decía también, 30, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. 12 apóstoles en los cuales Jesús puso la semilla. Han pasado 2000 años y el reino de los cielos se ha extendido. ¿Cómo es que llegó esa semilla a nuestro corazón? ¿Quién
nos predicó el Evangelio? Un obrero de Dios. ¿Y a ese obrero de Dios quién le predicó? Otro obrero. ¿Y a ese otro obrero? Y si nos vamos hacia atrás, vamos a llegar a los 12. Y si nos vamos más atrás, pues vamos a llegar a Cristo. Él es esa semilla. Cristo es esa semilla que se sembró en cada corazón y que ahora puede dar fruto en cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿qué tanto fruto estamos dando? Aunque no fuimos llamados todos a predicar la palabra, pero el conocimiento que tenemos sí podemos transmitirlo a los demás. Porque nadie pone una lámpara y la pone debajo de la mesa y la esconde. Acompáñame a Mateo, capítulo 5, y vamos a leer del 14 al 16 de Mateo, capítulo 5, y a ver quién le quiere dar lectura. Mateo, capítulo 5, del capítulo 5, vamos a leer el 14 y el 16. ¿Quién lo tiene? Claro que sí, habérmelo dicho antes. Mateo capítulo 5 del 14 al 16. ¿Cómo lees? Página 600, ¿qué? 695. Adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra buena obra y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ven el versículo 16? Dice, así alumbre vuestra luz. Sabemos que Jesucristo es la luz. Juan 8, versículo 12. Vamos a leer Juan, nada más para sentar. Juan 8, versículo 12. Yo lo leo, dice, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús, Juan 8, 12, dice Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Así que la luz, cuando dice acá en el que acabamos de leer, en Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz, esa luz no es una luz propia. Ninguno de nosotros tenemos luz propia. Es el reflejo de la luz de Cristo. En cada uno de nosotros es el reflejo de la luz de Cristo. Así alumbre vuestra luz. Imagínate que el sol transmite los rayos de luz. ¿Qué tipo de rayos transmite el sol? ¿Gamma, alfa y beta? No, UV nada más. No transmite alfa, omega, beta,
gamma, ¿no son los que transmite el Sol? Recuerda que en el Sol se hace una explosión nuclear. Cada minuto está... Y cuando hay una explosión nuclear, ¿qué salen? ¿Qué tipo de rayos salen? Salen disparados, ¿no? Entonces, imagínense esa luz del Sol. Entre más lejos estamos del Sol, con menor intensidad nos llegarán los rayos de luz. Entre más cerca estamos del Sol, mayor intensidad de los rayos de luz. Así nosotros. En cuanto estemos más cerca de Cristo, más de su luz percibiremos. Y estando más lejos de Él, menos luz percibiremos. Y dice, así alumbre vuestra luz. ¿Cómo está alumbrando cada uno de ustedes? ¿Somos luminares en ese mundo que les decía perdido, de oscuridad? ¿O pasamos desapercibidos? Pasamos como en un almud. ¿O sí somos esa luz? Porque si no estamos alumbrando allá afuera, entonces quiere decir que no somos de Cristo, que su luz no está en nosotros. Porque no se puede negar. No se puede negar lo que es lo que dice el versículo. Una lámpara no se enciende para ponerla debajo de un almud, de la mesa. Cuando Cristo alumbró nuestra vida, estábamos en oscuridad y nos íbamos tropezando con todo: alcoholismo, drogadicción, perversidad, inmundicia, de todo, porque no veíamos. Pero una vez que se prendió la luz, dijimos, caray, pues le saco la vuelta. ¿Para qué me tropiezo con eso? Y ahora vemos. No vemos claramente, ¿eh? Vemos como por espejo. O sea que no vemos las cosas claras, pero tenemos un entendimiento. Pero cuando Dios nos revele todas las cosas, entonces seremos como Él, con ese entendimiento de Él. Ahora no lo tenemos, estamos ciertamente limitados. Dice entonces nuestra parábola última que estamos estudiando, que a qué le compararemos al reino, a una semilla de mostaza, ¿no? Que cuando crece, empieza... ¿De qué tamaño crees que sea una semilla de mostaza? ¿Unos 3 milímetros? Supongamos que fuera de 3 ¿2 milímetros? Ok, 2 milímetros. Y cuando crece grande. Y así pasó con el reino de Dios. Por eso dice Jesús, ¿a qué le compararemos? Porque empezó en Él, empezó en Jesús, en un hombre. Luego pasó a 12, luego pasó a 70, dice el libro de los Hechos. Y así sucesivamente, y ahora en nuestros días ha crecido desmedidamente, porque cristianos hay por todo el mundo. Por todo el mundo hay cristianos. Dice que Dios ha guardado un remanente. También hay hipócritas, hay de todo, pero verdaderos cristianos hay en todo el mundo. Son los que han seguido empujando el evangelio para que los demás conozcan. Dice el versículo 33, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. ¿Recuerdan que les decía yo ahorita que no podemos tener todo el entendimiento? Ni los discípulos tenían el entendimiento completo. Porque recuerdan que leímos la semana pasada que le preguntaron, ¿y qué quiere decir esa parábola del sembrador? Y ya les explica, ¿no? Quiere decir que no entendían completamente. Entonces, conforme a lo que podían oír, esto que estamos hablando aquí es conforme a lo que nosotros podemos oír. Cada uno tenemos un entendimiento que Dios nos ha dado. Y de ahí, si queremos tener más entendimiento,
ya lo vimos, a la medida que tú te comprometas con Dios, a la medida que tú tengas esa responsabilidad con Dios, Dios te va a ir abriendo el entendimiento. ¿Cuál es la intención de que Dios te abra el entendimiento? De que seas luz, que seas una luminar, que seas como un alumbrado público, ¿no? Que alumbres. No nada más a los que te caen bien, porque a veces podemos ser selectivos, ¿no? No, a todos, parejos. Dios hace salir el sol sobre todos. No nada más agarra y dice, este es bueno, a este le voy a dar más intensidad de calor. No, parejo. El grano de semilla se siembra en la tierra y ya no sabemos nosotros qué pasa debajo de la tierra. ¿A poco el agricultor, tú crees que está todos los días ahí esperando que el grano crezca, no? El agricultor siembra el grano y se desentiende y le deja todo a la lluvia. El que es de temporal, el que es de riego, pues ya agarra y le mete su riego. Pero él no mete mano ahí. Solita la semilla germina. Al percibir el agua, la semilla germina y entonces crece. La palabra de Dios es esa agua que tú necesitas para que la semilla que se pone en tu corazón germine y crezca. Si tú no riegas esa semilla, entonces no germinará, no crecerá y no dará fruto. ¿Será importante regar la semilla? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿O sí lo hacemos? Yo no lo sé. Cada uno sabe. Dice el versículo 34, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Nosotros somos discípulos del Señor, así que el Señor a nosotros nos declara todo. Cuando venimos, ¿por qué crees que venimos a este lugar? A ser regados para que el Señor nos declare las cosas, lo que no entendemos, las dudas que surgen. Yo no sé todo, pero si surge una duda, la podemos investigar, ¿no? Eso es fácil, no quedarnos con... Y también, si tú dices, oye, me parece que eso no está bien, adelante. Yo estoy disponible a investigarlo, porque yo no sé todas las cosas. Entonces, aquí estamos poniendo semillas. Amén. Dice nuestra conclusión: tenemos el privilegio de entender la palabra de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de entender la palabra de Dios. Tenemos una responsabilidad. Y recuerda que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. A mayor conocimiento que Dios te dé, mayor responsabilidad. ¿Recuerdan esa película de Spider-Man? Donde le dice su tía a... Su tío, ¿sí la vieron? Luego su tío, dice, les pregunto de la Biblia y dicen, no. ¿Y qué le dijo? A ver, ¿un poder conlleva qué? Así nosotros. Este conocimiento conlleva una gran responsabilidad. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Nada más para nuestro provecho? No. Tenemos que... Esta congregación, nosotros somos pocos. Y podremos pensar, no crece, no hay fruto. Podríamos pensar así. Pero ¿saben? No. Porque el crecimiento lo va a dar Dios. Porque estamos aquí siendo preparados con una intención. Estamos practicando. Cada vez que venimos aquí,
venimos a practicar. Estaba yo leyendo de Albert Einstein, ¿no? No, fue de Thomas Alva Edison. También leí de él, pero le estábamos buscando acerca de cuando lo que le llevó para descubrir la bombilla eléctrica, ¿no? Para inventarla, ¿no? O descubrir, ¿cómo se dice? ¿Inventar? O sea, él la inventó. Y le dice su ayudante, el que le ayudaba, que por qué seguía intentándolo, si ya llevaba mil veces que no le salía. Dice, pues si has fracasado 1000 veces, ya ¿para qué sigues? Porque dice que él en su historia cuenta que 1000 veces hizo el intento, ¿no? Hasta que le salió o hasta que la descubrió. Entonces dice él, le dice el ayudante, es que has fracasado 1000 veces. Y dice, no he fracasado, sino que 1000 veces aprendí cómo no debo de hacer una bombilla eléctrica. Nosotros cada vez que venimos aquí o cada vez que exponemos mal la palabra, tal vez digamos o podemos pensar, chin, fracasé, chin, no di al blanco, pero no, estamos siendo entrenados y preparados para que un día, con la misericordia de Dios, tú puedas abrir tu boca con sabiduría. Tú puedas llevar esa semilla y plantarla en un corazón que sea un corazón preparado. Y recuerda que si hay estorbos que te están robando el tiempo que tú tienes que pasar con Dios, tienes que hacerlos a un lado y dedicarle tiempo a Dios para que tengas más entendimiento y para que puedas llevar la semilla, para que seas luz, para que brilles en medio de tanta oscuridad, con más intensidad cada día. No como les decía yo, el otro día que se fue la luz, el foco prendía bajito, ¿se acuerdan? Una intensidad bajita, así, y apenas se lograban ver las cosas. Pero luego de repente venía una descarga de luz y el foco prendía así, hasta parecía que iba como a reventar, porque prendía demasiado, una intensidad, ¡fum! Así es lo que pasa en nosotros. Cuando nos apartamos de Dios, la luz que reflejamos empieza a ser bajita. Y cuando nos acercamos, empieza a ser más intensa. Entonces la gente dice, esto que me dijo, estaba, pero ¿quién le dijo que yo estaba pasando por eso? Es la luz de Dios. Es la palabra de Dios que desnuda, que descubre todo, porque dice que no hay nada oculto que no haya de saberse. Todo está revelado, todo está desnudo ante los ojos de Dios. Lo vimos. Que Dios conoce todo, ¿no? Así que, entonces, pues tenemos ese privilegio y no hay que menospreciarlo, ¿vale? Vamos a orar para dejar hasta aquí este tema y pasamos a lo que sigue. Señor, te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra, porque nos permites entenderla, porque nos permites, Señor, compartir de tu sabiduría. Gracias te damos. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros en todas las áreas, Señor. Ponemos nuestras necesidades delante de ti, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y que tú respondes nuestras oraciones, Señor. Danos sabiduría, como se la diste, Señor, al rey Salomón. Una sabiduría, Señor, que sobrepasaba, Señor, lo normal. Y por eso, Señor, con esa sabiduría, con ese entendimiento que tú nos das, podemos decir, Señor, como dijo el rey Nabucodonosor, es necesario que cada uno de nosotros declaremos las señales, prodigios y milagros que el Dios Altísimo ha hecho en cada uno de nosotros. Es necesario que no callemos, que abramos nuestra boca para llevar tu verdad a esas personas que no te conocen. Ayúdanos, Señor, bendícenos para poder hacerlo. Danos valentía, danos fuerza para no desmayar y no claudicar, Señor.
para no ser vencidos de lo malo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.